Hubo un acto crucial, fundamental de parte de Dios para con la humanidad: la crucifixión de nuestro Salvador Jesucristo. Atiendan lo que representa ese acto. Voy a tomar un versículo que está en el capítulo 1, en el versículo 7 de la carta a los Efesios, que dice: en Él, en Jesús, dice, tenemos redención. ¿Hay alguien que no conoce la palabra redención? Si hay alguien por lo menos, ¿sí? La palabra redención era en un contexto donde la esclavitud era normal, no se veía como algo ilegal. Una persona podía ser esclavo por cuestiones de guerra o por cuestiones económicas u otros factores. Podía haber literalmente personas que le pertenecían a su amo. Y un redentor era alguien que tenía la capacidad económica de ir a decir: este esclavo, ¿cuánto cuesta? Estoy así recreando un evento que se pudo haber dado con términos nuestros, ¿verdad?, de la actualidad. Como ir a comprar un vehículo, un caballo, aunque parezca chocante, personas, literalmente. ¿Cuánto cuesta este esclavo? Y te dice: este esclavo cuesta 30 millones. Y pagaba los 30 millones de guaraníes y le daban como una propiedad sobre esa persona, y el Redentor lo ponía en sus manos. Le daba su libertad. Era una persona que se movía en misericordia por la condición de esclavitud. Y como tenía los recursos para poder liberar, él lo hacía. Hay gente que puede tener deseos de querer liberar, ¿verdad?, de querer hacer un bien. Por ejemplo, ¿cuántos niños tenemos en las calles de Asunción? ¿Verdad que queremos sacarlos de repente? Algunas veces nos extendemos ahí por la ventanilla, pero no está dentro, por lo menos dentro de mi posibilidad, poder sacarlos a todos de la calle. Tal vez uno puede decir, si nos desviamos un poco del tema, es un trabajo del Estado, pero más allá de que estamos funcionando mal como nación, porque eso nos avergüenza, quisiésemos sacarlos, pero no son suficientes los deseos. Necesitan los recursos para poder sacarlos de la calle. Y hay gente que tiene los recursos, pero no tiene los deseos o el deseo. ¿Me explico? Dios tiene el deseo y el recurso de pagar el precio de nuestra libertad, y lo hizo por medio de su Hijo Jesús. Es lo que dice este versículo glorioso del capítulo 1, versículo 7 de la carta a los Efesios. En Jesús tenemos redención. Él es el precio de nuestro rescate. ¿Cuál es el precio? Su vida, su sangre. ¿Por qué la sangre? Porque no hay remisión, no hay perdón de pecados sin derramamiento de sangre, porque en la sangre está la vida. No sé, te pueden cambiar algún órgano, te pueden hasta poner un corazón artificial. La ciencia está avanzando tanto hoy en día, ¿verdad? Pero vas a necesitar sangre para que funcione tu cuerpo y sigas con vida. Así también, la sangre de Jesús, aunque era literalmente la sangre de un hombre nacido del óvulo de una mujer llamada María, por decisión de Dios a través de su Santo Espíritu, 100% hombre, pero Dios hecho hombre. Él, su vida, su sangre fue el precio de nuestro rescate. Te estaba posicionando en el valor que Dios te ha dado. Por favor, no vaya a pensar que tu valor es tu conocimiento intelectual, tu profesión, tu cuenta bancaria, tu apellido o lo que fuese tu historia aquí en medio de los hombres. Aunque seas una persona con una historia muy digna de ser imitada, te puedo decir que la historia del ser humano es como la flor que crece en el campo. Crece, florece, sale el sol, se marchita y termina. Tu verdadero valor está en la sangre de Jesús derramada en la cruz. ¿Te estás posicionando, por favor? Ese es el valor que tenés. Si vos no te valorás en la sangre de Cristo, te estás valorando en otro lugar y estás poniendo por insuficiente, hasta casi es como profano en el corazón del ser humano no darle el valor que tiene el rescate. Es más, rechazar ese rescate es condenación eterna. ¿Por qué eterna? Porque el Eterno se hizo hombre para darnos un bien eterno. Y el rechazarlo, que es no amar la luz, porque las obras son malas. Es como una persona que está en la cárcel y le abren la puerta y dice: no, yo me quiero quedar aquí en esta prisión.
de desgracia y de dolor, de pecado. El rechazarlo es porque la gente amaba sus obras malas. Parafraseé Juan 3:19. Pero volvamos a este versículo donde dice, su sangre, ¿qué es para nosotros? El perdón de nuestros. ¿Están ahí en Efesios 1:7? Su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia. Estando Jesucristo clavado en la cruz del Calvario, hubieron 7 expresiones que salieron de su boca, y estas reflejan los beneficios o beneficios particulares del perdón que vemos acá, que acabamos de leer acá en la carta a los Efesios 1:7. Beneficios espirituales que Dios nos otorgó en ese acto de redención. No solamente nos liberó, vamos a entender que al ponernos en libertad, Él nos vistió con su bendición. Bendición que no pudo haber llegado a nuestras vidas si Él no consumaba este perdón que acabamos de leer. De esta forma, hermanos, el perdón divino bendice a nuestras vidas. La primera expresión de nuestro Señor Jesucristo que vamos a abordar, Lucas 23:34. Vayan por favor ahí, o si quieren tomar nota, yo voy a estar expresando rápidamente estos 7 versículos que son las últimas expresiones que pronunció nuestro Salvador, nuestro Señor y Dios, Jesucristo, el Mesías, el unigénito del Padre, el que es el principio y el final, el que es la vida y la luz del mundo. Las últimas expresiones que salieron de su boca son las que vamos a abordar, para que entendamos cómo es el perdón con el cual Dios nos perdonó. Y para que al final del mensaje podamos evaluarnos si en verdad nos hemos abrazado de ese perdón. Cada uno va a tener que evaluarse, como dice la carta a los Corintios cuando va terminando la segunda carta. Evalúese cada uno si en verdad está en la fe, si en verdad cree esto que estamos hablando. Dice Lucas 23:34, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Primer factor de cómo te viste Dios cuando te alcanza con su perdón. ¿Saben cuál es? Destruye la ignorancia. El perdón de Dios destruye para siempre la ignorancia espiritual. Y no es un mero conocimiento intelectual. Vuelvo al capítulo 3 de Juan, no para que vayas ahí, sino para hacer una mención a qué me refiero cuando el perdón de Dios destruye la ignorancia espiritual. Hago referencia de Nicodemo, que era un principal entre los judíos. Él era una persona que desde su más temprana edad, literal hermanos, desde niño, desde que empiezan a hablar, ellos comienzan a recitar y aprenden de memoria la Torah, la Tanaj, toda la ley y las profecías y los libros sapienciales, todo, ellos literalmente lo memorizan. Y lo mejor de lo mejor de lo mejor son lo que quedan otra vez para ser maestros para Israel. Eso era Nicodemo. Pero Jesús le dijo, te es necesario nacer de nuevo. Necesitas el Espíritu. No solamente el agua, la palabra. Necesitas el Espíritu de esa letra. Para que puedas ver, para que puedas entrar en el reino. Nadie entra al reino de Dios en sus fuerzas, en sus obras, en su propia justicia. Esa gente no está vestida de él. Recuerden la parábola cuando el Señor cuenta y dice, se armó la cena, figura de cuando estemos delante de la presencia del Señor, el cielo. Y había una persona que no estaba vestida con ropas indicadas. ¿Cómo entraste en este lugar?, le dice. Échenlo. Se le parece como cuando va terminando también el Sermón del Monte, cuando dice el Señor, nunca los conocí, hacedores de maldad, apártense de mí. ¿Quiénes eran esas personas? Personas que se presentaron delante de Dios, hicimos esto, profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos prodigios y maravillas, se presentaron en lo que hicieron. Un esclavo es un esclavo. Y
todo aquel que practica el pecado, esclavo del pecado es. ¿Te abrazaste del perdón de Dios? Tiene que destruirse la ignorancia en tu mente y en tu corazón. Muy básicamente, ¿saben qué significa esto? Nunca más tenés la misma postura en tu mente y en tu corazón en relación al pecado. Cambiás radicalmente, para siempre, la postura de tu corazón en relación al pecado. Entras en un proceso de santificación constante hasta el final de tu carrera. Porque ese depósito está en este recipiente de carne y hueso, de barro, que tiene tendencia hacia ese pecado sobre el cual vos ya emitiste el juicio. Primero vino convicción de pecado. Soy pecador, ¿verdad? Convicción de justicia. Su sangre es el precio. Me posiciono en su perdón. Y convicción de juicio. Ese pecado, aunque me puede seducir y en otro tiempo estuve atrapado, ya no tiene autoridad sobre mi vida. Si en verdad fuiste redimido. Si en verdad fuimos redimidos. O si no, estamos en una falsa religión. No estamos enlazados a Cristo. Porque el que practica el pecado, primera carta de Juan, es del diablo. Porque todo aquel que es nacido de él, la semilla de él, el espíritu que está acá en la letra. Jesús dijo, estas palabras que les he hablado son espíritu. Ese espíritu está en él. La simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Es lo que dice la palabra de Dios. ¿Que no nos equivocamos? Eso es el capítulo 3. La primera carta de Juan en el capítulo 2 dice, hijitos, estas cosas les escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenéis, a Jesucristo, el único justo. Cuando dice si uno hubiere pecado, no está refiriéndose a la práctica del pecado, a esas personas que justifican y argumentan en relación del pecado, teniendo un corazón rebelde que se opone a la libertad que descendió del cielo en favor de nosotros, haciéndose hombre para que con su sangre seamos libertados y seamos vestidos de sapiencia y sabiduría espiritual. Cuando el perdón de Dios nos alcanza, hermanos queridos, es destruido para siempre la ignorancia. Padre, perdónalos. Jesús oraba por sus enemigos. Es un mandamiento que Él nos dejó, ¿verdad? ¿Sí o no? Tal vez me adelanto un poco a la prédica de los miércoles siguientes, pero si vos no orás por las personas que te causan de alguna manera algún daño, no estás en el perdón de Dios. Querés el perdón de Dios, de hecho todo el mundo quiere el perdón de Dios. Habían dos hombres crucificados a uno y otro lado del maestro. Sálvate, todos vamos a creer y sálvanos a nosotros también, ¿verdad? Pero no se salvaron los dos. Se salvó uno que reconoció su condición y reconoció quién era el que estaba ahí. El Rey de Reyes. Y vamos a hablar de esa conversación un poquitito más adelante. Pero continúo acá diciendo y repitiendo una vez más, el perdón de Dios destruye para siempre la ignorancia espiritual de aquellos que han sido alcanzados con este perdón consumado en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La ignorancia espiritual es una oscuridad que provoca que la gente quede atrapada en el resentimiento que producen las consecuencias de los pecados que se cometen con nosotros y muchas veces los pecados que cometemos nosotros mismos. La gente que no es alcanzada por el perdón de Dios queda en una ignorancia espiritual, atrapados justamente en esa desgracia que es vivir pecando. Pero cuando Dios nos alcanza con el conocimiento de su perdón, somos liberados de las cadenas que esa amargura generan. El Señor Jesús en su sufrimiento pide perdón para sus verdugos, lo que nos enseña que el perdón de Dios está otorgado y disponible para todos. Hermanos, yo no sé si alguien habrá ejecutado
con sus manos cosa más terrible que aquellos que profanaron el cuerpo de nuestro Señor, estando Él en vida, golpeándolo, azotándolo, despellejándolo, estirándole la barba, burlándose, tapándole los ojos y golpeándole diciendo, adivina, profetiza, ¿quién fue el que te pegó? Y desnudándolo, humillando con una corona de espinas sobre su cabeza, clavándolo en un madero. Él oró por ellos. Padre, perdónalos. Son ignorantes. ¿Recuerdan uno de aquellos que traspasó al Señor? La proclamación que Él hace ahí al costado de la cruz. Este era un hombre justo. Cuando viene el perdón de Dios sobre nuestras vidas, comenzamos automáticamente a entender qué es ser justos delante de Él. Es por la ignorancia que impera en la sociedad que el perdón de Dios solo podrá llegar a nuestras vidas cuando se nos enseña acerca de esta gracia, de la gracia, del regalo inmerecido que Dios envió en Jesucristo, Señor nuestro. Y esto genera libertad para nuestros corazones. Cuando recibimos la gracia del perdón divino, las ofensas y el daño que nos pudieron haber causado otras personas nunca van a lograr atrapar nuestros corazones en la cárcel del odio. Se escapa. Cuando las personas están atrapadas en la cárcel del odio, necesitan obedecer el mandato, porque es un mandato, es un mandamiento de perdonar. Pero eso vamos a hablar más adelante. Ahora quiero que sigan y sigamos entendiendo lo que es tan gloriosamente espiritual, beneficioso para nuestras vidas, el perdón de Dios. La segunda expresión que encontramos ahí en Lucas, hace rato leíamos el versículo 34, ahora Lucas en el versículo 43, Lucas 23, 43, leemos: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Justamente les decía, una de las personas que estaba al costado del Señor había, sin que nadie le enseñe, había hecho el plan de salvación. Solemos decir así, ¿verdad? Recuerdo una persona llegó a Más que Vencedores cuando estábamos en la avenida Brasilia, porque hacíamos así tipo volantes, donde así grandes con letras rojas, así, toda una carilla del volante decía, ¿dónde vas a pasar la eternidad? Y boom, le impactó a esa persona y atrás explicaba que Dios nos hizo para su gloria y para tener comunión, desde el Génesis pasando al pecado, la cruz, el día de nuestro rescate, de nuestro perdón, hasta la resurrección y el plan eterno de Dios para con nosotros. Y así llegó a la iglesia. Ese mismo plan de salvación llegaba a esta persona que Jesús le habló. Esa persona le dijo al Señor, nosotros merecemos estar en esta condición. La Biblia dice que era un malhechor, hizo un mal que merecía ese castigo. Porque hay castigos que merecen azote, otros que son prisión, otros que son para restituir lo que uno pudo haber tocado de su prójimo, pero este era pena de muerte. Mientras vos no reconoces tu pecado, vos no podés ser perdonado. Porque ¿de qué te va a perdonar? O sea, ¿cuál es el perdón que vos necesitas si vos lo sos bueno? Si vos actuaste así porque te presionó la sociedad, porque el otro también te puso una trampa. No. Si vos justificás el pecado, no estás en el perdón. Merecemos estar en esta condición. Reconoció su pecado. Segundo, reconoció que Él era el Cordero de Dios. Sin mancha, sin pecado. Mas ningún mal ha hecho. Y reconoció que era el Rey de reyes y Señor de señores. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué evento es ese, verdad, hermano? Nunca te pusiste a pensar
Nunca trataste de imaginar 3 personas crucificadas, soldados romanos, el imperio más poderoso en esa zona de Occidente para aquella época, el que se levantaba contra el imperio romano. La crucifixión no era algo nuevo. Ellos crucificaban cientos, miles en algunas ciudades donde el pueblo se había rebelado juntamente con contra el imperio para dejar una señal. ¿Se van a levantar otra vez? Miren lo que les espera. Y que estaban ahí los sacerdotes con sus vestiduras largas, ¿verdad? Y el pueblo y todo ahí. Y un hombre diciéndole al que estaba en medio de ellos desfigurado, porque fue toda la noche torturado, ya casi sin aliento porque estaba siendo desangrado: Rey, espero tu reino. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es palabra del Señor. Es por el perdón de Dios que tenemos entrada al cielo. Él abrió la puerta. Jesús dijo: yo soy la puerta. Si recibimos el regalo del perdón de Dios, somos sellados con la vida eterna. Es el sello del Espíritu Santo, Efesios 1:13. Dice: hoy estarás, salvación inmediata. Si vos creíste en Jesús, que su sangre, el precio pagado en la cruz, es tu perdón, salvación inmediata. Hoy estarás conmigo, acceso a Dios. Hermanos, pensemos, es un evento muy, muy loco. Discúlpenme, me habilita la Biblia porque dice: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero imagínense las personas ahí que habían maquinado todo para que aquel esté clavado, humillado en aquel madero, y estaba prometiendo el cielo, el paraíso, mientras agonizaba por amor a vos. Cuando dice: estarás conmigo en el paraíso, confirma que hay vida después de esta. Si vos solamente estás viviendo esta vida, no estás en el perdón de Dios. Y no me refiero a que estés en rencor, me refiero enamorado a las cosas del mundo. Bueno, tal vez eso tendría que hacer afuera, porque otra vez este es el servicio que es entre semana, miércoles, y ustedes otra vez son un remanente en una congregación de más de 2.500 personas. Ustedes son un pueblo escogido. O vos ya estás muy bien o viniste reventado. Una de las dos, ¿verdad? O estás así que si no estás acá más o menos, ya es para que se te entierre nomás, ¿verdad? O tener una vida espiritual ejemplar, ¿verdad? Porque no todo el mundo, hermano, en este momento, en lo largo y lo ancho de la faz de este planeta, están haciendo esto que vos haces. Buscar a Dios, tratar de comprender el perdón con el cual Él alcanzó tu vida. La promesa del perdón eterno es lo que sostiene y también es lo que nos capacita para poder vivir en santidad. No es un permiso para el libertinaje, sino que es libertad sobre toda esa condición caída en la cual el ser humano se encuentra. Voy a hacer un sincericidio, como quien dice, ¿verdad? Si yo voy a estar pensando que estoy condenado cada vez que soy tentado, ahora soy salvo, no soy tentado. Ahora justo vino una tentación en mi mente, en mis ojos, en mi corazón, ya no soy salvo. Pero ahora soy, ¿cómo, en qué momentos es? Ahora, eso sí, alguien dijo alguna vez: no podés impedir que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, ¿verdad? Bienaventurados sois cuando os halléis en diversas pruebas, cuando arranca la carta de Santiago. Dios permite la tentación, pero nadie va a ser tentado más de lo que pueda soportar, lo que dice la carta a los Corintios. No podés impedir que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero sí que se bajen a hacer nido. Todo lo bueno, todo lo digno, todo lo puro, lo que tiene virtud, lo que es digno de alabanza. Tal vez estoy diciendo no en orden, ¿verdad? Me refiero a Filipenses 4:8. En eso
Pensad. Y cuando viene la tentación, ¿qué tenés que hacer? ¿Qué tenés que hacer? Pensar en lo puro, pensar en lo digno. Que nosotros seamos tentados es evidencia de que estamos vivos. La gente sin Dios no lo tiene como tentación. Dice, es mi derecho, es mi libertad, déjame disfrutar la vida. ¿Y cuántos argumentos falaces que vos podés escuchar? Nosotros que somos tentados, esa es la evidencia de que late nuestro corazón espiritual. Jesús, siendo el Hijo del Dios Altísimo, fue tentado en todo. Eso es lo que dice la Biblia. Más sin pecado, dice la carta a los hebreos. Entonces, la promesa del perdón eterno de Dios nos sostiene en santidad para que seamos hijos perfectos como nuestro Padre es perfecto. Repito, perfectos como nuestro Padre, como demanda Mateo capítulo 5, versículo 48. Y en ese contexto, ¿qué se encuentra? Oración por los enemigos. Por eso Lucas dice las cosas que Jesús primero hizo y enseñó. Cuando arranca el libro de los Hechos, Teófilo, te escribo las cosas que Jesús hizo y enseñó. Él enseñó. Y cuando estaba en el madero, hermanos, Él demostró que era el verdadero. Que nuestros pecados fueron perdonados verdaderamente. Hijos perdonados o hijos perdonadores tenemos que ser. ¿Por qué? Porque nuestro Padre es un Dios perdonador. Y perdónanos como Jesús enseñó a orar en Mateo 6:12. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. La gente repite eso. Yo recuerdo con mucho respeto, lo voy a decir, porque no voy a tomar de menos el corazón o el dolor de nadie. Aparte también creo que tengo derecho a decirlo porque perdí también un familiar en ese contexto. Me refiero al incendio de Licuado Bolaños. Ahí falleció mi hermana mayor, Graciela, con sus 3 hijos abrazados en el vehículo, ¿verdad? El punto es este. Todos los días se reunían al costado de un lugar que se hizo tipo un memorial ahí para rezar. Y rezaban el Padre Nuestro y decían, y perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y la remera decía, ni olvido ni perdón. Hay gente que repite la palabra, pero no se baja en su corazón. Y entonces están atrapados en amargura. Hay personas que no solamente murieron con el fuego de aquel incendio. Hay personas que después generaron cáncer de mamas, infartos. Mucha persona murió por la amargura que se sucedió en ese evento. Hermanos, cuidado de juzgar a Dios por los eventos que se suceden en la humanidad. Los eventos que se suceden en la humanidad son consecuencia del pecado. Y vamos a ser golpeados. Porque cualquiera que quiera vivir como Jesús piadosamente va a padecer persecución, dice la Biblia. Y Jesús advertía a sus discípulos, imagínense, muchachos, si a mí me están o me van a tratar así, imagínense lo que harán con ustedes. No, es muy alentador para las personas que tienen sus ojos solamente en la tierra. Pero las personas que saben que fueron perdonados y que Jesús fue a un lugar para preparar un espacio para nosotros, hermanos, tiene que ser esto libertad. Y genuinamente libertad para poder decir, yo perdono como tú me perdonas. El perdón que Jesús le otorgó a aquel malhechor, a ese pecador arrepentido, nos comunica seguridad de salvación por la fe. Las personas habrán dicho, ya enloqueció el maestro, alguno que estaba ahí, que era seguramente del equipo, que tan misericordioso era, pero hasta el último día de su vida es un miserable, hasta reconoció, me merezco estar aquí. ¿Cómo veo, Señor, le vas a prometer el cielo si no hizo nada bueno? Cuando el perdón de Dios llega a tu vida, mata toda ignorancia espiritual. Los pensamientos de Dios son mucho más elevados que los nuestros. Podemos comprender que a pesar de los errores y pecados cometidos,
El perdón de Dios nos ofrece la oportunidad de ser restaurados a su plena imagen. Vas a estar vestido de mi favor en el paraíso. Qué glorioso momento. Esto nos muestra que el perdón de Dios no tiene limitaciones si lo recibimos con el corazón. Porque hay que creer con el corazón, hermano, no es repetir nomás. ¿Vieron Romanos capítulo 10? Dice, confesar con la boca, pero creyendo con el corazón. No, hay que repetir nomás como lorito. Yo alguna de ese tipo de personal trainer que le digo, la derecha, la izquierda, así por tipo que hagan ejercicio, les invito también a que abran la boca y que por lo que pronuncian sus labios, de alguna manera sean santificados a través de la repetición de la palabra, de una oración que es conforme a la palabra de Dios. Pero si ustedes no creen en su corazón, no pasa nada. Vuelvo a decir, al ser sellados con el perdón eterno de Dios, ya no importa el pasado. Les habla un muchacho que fue envidioso, desobediente, irresponsable, violento, vicioso, inmoral, homicida, adicto a toda forma de pecado. Yo sé por qué estoy parado aquí. Se pagó un precio. La sangre de mi Señor derramada en la cruz del Calvario. Yo no estoy aquí por mis méritos. Sí, por supuesto, leí, hice cosas, ¿verdad? Se tiene que notar, pero nadie no le dice, ¡wow! Esa naranja está dando naranjas, ¿verdad? Esa planta de naranjo está dando naranjas. Nadie dice, ¡qué fabuloso! Ningún buen árbol puede dar mal fruto. Como ningún mal árbol fruto bueno puede dar. Soy de Él. Pagó mi perdón. Me redimió. Por eso estoy aquí. Cuando somos liberados de nuestro pasado, gracias al perdón de Dios, se nos permite acceder a un genuino arrepentimiento. No son remordimientos, te duele, pedí perdón, pero ya estás otra vez pensando en tu mente, oye, ojalá que la próxima ya no me pille. No, hermanos. Cuando somos alcanzados por el perdón de Dios, se genera un genuino arrepentimiento. ¿Estás identificándote con Cristo? ¿Ustedes creen que ese hombre que estaba a un lado del Maestro, aquel que puede ver el secreto del corazón, a quien le prometió el paraíso, si tenía la oportunidad de ser rescatado ahí de la cruz, no se hubiese bautizado? Porque el que cree se tiene que notar que es de Él. Muere a una vida sin Cristo y viene a una vida para su Señor, que le redimió. No te quiero avergonzar y pedirte que levantes las manos si no estás bautizado. Y si decís, me bautizaron desde bebé, es con el entendimiento. ¿Cómo un bebé puede entender esto? ¿Cómo un bebé va a ir al infierno? Ni siquiera el sentido común del ser humano le mete preso a los niños. A partir de los 14 años recién pueden ir a un correccional de menor. ¿Y nosotros vamos a ser más inteligentes que Dios para juzgar las motivaciones del alma? El bautismo es para las personas que pueden comprender que han pecado. Por eso nosotros como iglesia, entre paréntesis, presentamos niños, como se hizo con Jesús nuestro Señor. Te repito, ¿estás bautizado? Hebreos 6, 4 al 6 dice, lean un poco esto es muy fuerte. Hebreos, la carta a los Hebreos 6, 4 al 6. Porque es imposible, decir un poco, imposible. O sea que, no sé cómo, no hace falta que explique, ¿verdad? Imposible. No hay posibilidad. ¿Qué cosa? Leemos. Es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don, del regalo celestial, Dios hecho hombre para ser rescatado de tu pecado, fueron hechos participantes del Espíritu Santo, porque todo este mensaje es inspiración de Él, según 1 Timoteo 3:16, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios. Aleluya. Y de los poderes del siglo venidero.
Aleluya. ¿Qué quiere decir? Contacto con Dios, el Espíritu Santo dándote una naturaleza divina. Es lo que dice la carta del apóstol Pedro. Gustaron. Está hablando en un supuesto. Lo vamos a entender por qué hago esta aclaración. Me voy a posicionar otra vez. Asimismo, gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Versículo 6. ¿Y qué dice ahí? Recayeron, volvieron atrás. Es imposible. Juan dice, salieron para que se manifieste que nunca fueron de los nuestros. Si sos perdonado, ¿de qué? ¿De qué te liberó? ¿Qué es lo que te perdonó? ¿Qué es lo que te enamora de Él? ¿Qué es lo que te hace de Él? Y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿Qué quiere decir? Va a tener que venir otra vez, porque ya se le predicó, ya se le habló de la cruz, ya se le habló de todo, Efesios 1:7, todo eso pasa que va a tener que venir Jesús otra vez a rescatarle. No, es una persona profana. Los que vuelven atrás son aquellos que parece como que se cubrieron de la sangre del Cordero y después hacen así. Ahí hasta me duele, no sé cómo. Caen de la gracia. Se desligan de Cristo. Los que piensan que por hacer algo bueno van a ser perdonados. Nuestras obras son una evidencia de que el perdón de Dios nos alcanzó. De que el Espíritu Santo verdaderamente nos selló. El arrepentimiento verdadero que se nos otorga por medio del perdón que nos da Dios hace que la esperanza del paraíso, la vida eterna, nos bendiga diariamente como una invitación permanente a creer y confiar. Creer y confiar. Volver a creer y volver a confiar. El que no mira al cielo no ha sido redimido aún. Porque la naturaleza divina te tiene que forzar de alguna manera a entender de que esto es temporal. Yo no sé si en el momento de tu conversión, por un momento así, cuando comenzás a leer la Biblia, me pasó, les comparto un poco mi experiencia. ¿Qué es lo que hacemos acá? Tenemos que irnos todos, que termine todo esto, Señor. Nada tiene sentido acá. Por supuesto que después te enamorás, querés tener hijos y comprar tu auto. No son pecados. No está mal que queramos salir adelante en la vida. Pero si hacen que tus ojos no miren al cielo, está siendo una desgracia para vos, aún esas cosas lindas de la vida. Mujer, ahí tienes a tu hijo, y le dice a Juan, ahí tienes a tu madre. Juan 19, 26 y 27. El perdón de Dios es también una puerta abierta por la cual podemos ingresar para acceder a buenos e importantes vínculos relacionales de nuestra vida terrenal. Jesús muestra su preocupación por su madre y genera todo un espacio de cuidado sobre ella, cuando esos sus hermanos todavía no creían en Él. Y Juan era el discípulo amado y el que estaba ahí delante de la cruz. Y que a partir de ese momento Juan estuvo María estuvo bajo el cuidado de Juan. ¿Qué quiero rescatar aquí? El perdón de Dios debe ser un ejemplo a seguir cuando buscamos un buen relacionamiento dentro de la comunidad de fe. Porque si vos te vas a estar enojando con los hermanos, ese es muy espiritual y la otra vez dijo esto, te vas a mudar de iglesia en iglesia y nunca vas a poder madurar. Parte de la madurez es saber ejecutar perdón. No vamos a hablar de eso porque, vuelvo a decir, nos enfocamos en el perdón que Dios ejecutó primeramente en favor nuestro, para que a partir de ahí sea fácil poder entender cómo nosotros debemos de dar también el perdón. Y no solamente el perdón de Dios nos guía o nos facilita para tener buenas relaciones dentro de la comunidad de fe, también para tenerlas dentro de nuestra familia.
Yo cuando me convierto a la fe cristiana genuina, creo yo, pido perdón al Señor si hablo incorrectamente, pero me sentí muy defraudado y que nadie tomó ofensa si es que hay gente aquí del catolicismo. Yo era un católico practicante, no era eso denominacional nomás, yo iba toda la familia nos íbamos y me sentí así muy defraudado porque cuando comenzás a leer la Biblia te das cuenta que no te enseñan todo, que enseñan parte que sostiene la forma del ritual o la liturgia de ellos. Entonces yo comencé a discutir con mi viejo y le daba versículos de la palabra que estaban bien aplicados y más endurecía. No podíamos ni comer porque las conversaciones se volvían insoportables en la casa. Y lo estoy diciendo elegantemente. Y me fui a orar y el Espíritu Santo puso esto en mi corazón. Te limpió la cola, te enseñó a caminar, te dio nombre, te envió a estudiar. Cuando estuviste preso, Él te llevó la Biblia. ¿Qué tenés que hacer con Él? Honra a tu padre y a tu madre. Dejé de predicarle y fui su hijo. Dejé de predicarle con la boca y le prediqué con mi conducta. Después siempre papá estaba sentado ahí. Pero cuando se le acercaba así, alguien decía, sí, a mí me gusta mucho, pero yo soy católico. No soltaba ahí. Por la gracia del Señor, sujeto mi corazón en esperanza, como cantábamos hace rato, de que nos vamos a encontrar. De que esa mirada de fe en la cruz del Calvario es suficiente. El perdón de Dios tiene que generar buenos relacionamientos en medio de los hijos de Dios. En Mateo 27, 46 y en Marcos 15, 34, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El perdón que Dios nos otorga en la cruz de nuestro Señor Jesús es el castigo que nosotros merecíamos. Es estar destituidos de la gloria de Dios. Aquí podemos ver cuando el Señor dice, Dios mío, Él se identifica con la humanidad. Es el único momento donde Él no le llama Padre. Y le dice Dios. En ese momento podemos ver tal vez la expresión más humana de nuestro Señor Jesús. Cumpliéndose las palabras, por ejemplo, el Salmo 22, cuando dice, ¿por qué me has abandonado? Esta exclamación describe el precio de nuestro perdón consumado. Consumándose. Elí, Elí. Lama Sabactani. Está llamando a Elías, está llamando al profeta. No entendían. Se estaba consumando el perdón eterno de la humanidad. La puerta al cielo. Nuestra redención por los siglos de los siglos. Estaba ejecutando el rescate perfecto. Jesús llevó, hermanos, todos los pecados. Todos. El único imperdonable es resistir al Espíritu Santo de la letra cuando viene el Evangelio a ser predicado sobre tu corazón. Porque si te dan la salvación y lo rechazas, ¿qué más se puede hacer? Traeremos de vuelta, como dice la carta a los Hebreos, a Jesús para que sea una vez más crucificado. El sacrificio del Señor fue una vez y para siempre. Todos nuestros pecados fueron perdonados. El perdón que Dios nos da en Jesucristo, nuestro Señor, es que nosotros seamos liberados de la desgracia más grande que tiene el ser humano. Desde el Génesis dijo Dios, no está bien que el hombre esté solo.
ser abandonados por el Creador. Él sufrió eso por vos. Nunca más aceptes en tu mente que estás solo, sola. No es verdad. Jesús dijo: estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Tengo sed, Juan 19:28. El perdón de Dios en esta expresión de nuestro Salvador Jesucristo nos muestra que ese perdón es fortaleza en medio de los sufrimientos más extremos que se puedan dar en la vida del ser humano. Y si lees un poquitito de historia del cristianismo, vas a ver, yo te doy un resumen así muy rápido de un evento así. Se levantó un emperador fulano, persiguió la iglesia y la iglesia creció. Muerte, hermanos. Y en medio de las distintas formas de tortura en la cual estaban siendo martirizados nuestros hermanos en la fe, ellos una y otra vez hablaban del perdón de Dios consumado en la cruz. Y después se levantó el emperador sultano y él no persiguió a la iglesia, y la iglesia sufrió divisiones. Jesús, su sangre, su perdón, es lo único que puede satisfacer tu sed espiritual. El Señor nos ofrece agua viva. Él en su humanidad vino a sufrir la sed que profetizaba el Salmo 69, versículo 21, para que hoy de nuestro interior fluyan ríos de agua viva y no tengamos sed jamás. Ese es el perdón que Dios nos otorgó. Si alguno tiene sed, habla nuestro Señor en Juan capítulo 7, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice las Escrituras, de su interior fluirán ríos de agua viva. Denme unos minutos y termino las dos últimas expresiones. Jesús dijo: consumado está, en Juan 19:30. Aquí podemos ver que el perdón de Dios es un decreto ya establecido. A la gente le gusta decretar y todo eso. Hermanos, si querés confiar en un decreto, yo te digo que está decretado tu perdón. Si crees en la sangre, en la vida justa y en su gloriosa resurrección al tercer día de aquel que dijo: consumado está. Dios lo hizo para siempre. Es un perdón perfecto. Nos imparte ahí el Señor santificación. Viene su Espíritu, nos da deseo hacia cosas que antes nos parecían aburridas. Las podemos disfrutar, las podemos anhelar, tener, pelear por ellas, enseñar, compartir, aunque corramos riesgos. El perdón de Dios nos justifica. Ese perdón perfecto es la expiación. Son borrados, literalmente significa expiación, son borrados nuestros pecados. El perdón de Dios es nuestra reconciliación con nuestro Creador. Pasamos de ser sus criaturas a ser sus hijos, adoptados en Cristo Jesús, coherederos de cosas que son imposibles al ser humano poder explicarlas. Somos perdonados de manera absoluta y definitiva. No hay necesidad de que hagas ninguna buena obra o algún sacrificio. No hay necesidad. Sos perdonado. La necesidad se genera cuando, como aquel que fue liberado, permite que vaya contigo. Y el Señor le decía: no, vaya y cuente a su comunidad lo que hizo el Señor contigo. Porque ninguno que habla bien de Él
puede tener en su corazón controversia contra Él. Todos los que profesamos, los que confesamos el nombre de Jesús, somos personas que no confiamos en lo que hemos hecho, sino que nuestra confianza es absoluta y definitivamente en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. No hay forma en la cual nosotros podamos pagar ese perdón. Jesús lo hizo todo. Este regalo hoy está accesible, hermanos, para alguien que está sintiendo este llamado en su corazón. Y la última expresión en el Evangelio de Lucas 23:46. Padre, ya no dice Dios. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. El perdón que Dios nos da debe llevarnos a una confianza absoluta hacia Él. Aunque Él decida sacarnos la vida. Él conoce nuestra llegada y nuestra partida. Pablo sabía que habría de morir. Pedro, por curioso, ligó también. Hago un poco de broma cuando termina el Evangelio de Juan. Le seguía Juan, justamente le dice: ¿y este qué, Señor? ¿Y si yo quiero que Él viva para siempre? ¿Qué pico a vos te importa, Pedro? Le digo: vos, seguime. Porque ahora vos te vas donde vos querés, pero viene un tiempo donde otros te atarán y te llevarán donde no quieres, anunciándole con qué muerte habría de glorificar al Señor. ¿Pensaste ya en tu muerte? ¿O vos pensás que vas a vivir para siempre acá? Ni si te aplicas las cremas más costosas, no te vas a escapar del cajón. La única forma es otra vez mirando al cielo, cuando suene la trompeta y el Señor con autoridad descienda del cielo y nosotros seamos transformados en el aire para recibirlo. Pero mientras tanto te vas desgastando y vas a morir. ¿Encomendaste tu espíritu al Rey de Reyes? El perdón de tus pecados fue sobre Jesús. Él lo planeó. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada uno se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en Él, en el Mesías, el pecado de todos nosotros. 700 años antes del sacrificio de la cruz, Isaías capítulo 53. Él planeó tu rescate. Él te pensó. Si eso no te enamora, hermano, no hay fuerza que te pueda hacer abandonar el pecado. Ni las lágrimas de tu mamá, ni de tu papá, ni de tus hijos, ni de tu cónyuge, ni de tu prójimo. ¿Por qué piensan que las personas no tienen contentamiento? Que roban, tienen más de lo que necesitan. Necesitan ser perdonados. Necesitan entender que están atrapados en la prisión. Jesús, en este acto final de entrega, nos otorga la oportunidad de acceder a una nueva relación con Dios. Pero este perdón otorgado en la cruz no solo restaura nuestra relación con Dios, sino que también nos enseña a vivir una vida de confianza total hacia Él. Al encontrar a Jesús en nuestro caminar de búsqueda, de ser plenos, de tener agua como la mujer samaritana que iba a buscar agua, al encontrar a Jesús, lo hemos encontrado todo. Porque en Él somos perdonados definitiva y eternamente, librados del temor y de la condenación.